Bueno, vamos a empezar con la sesión de hoy que trata sobre la actualización en el hepatocarcinoma. Bueno, sesión autorizada por el doctor José Manuel Lorente, que no puede estar aquí hoy. Y bueno, vamos a empezar destacando que en esta sesión nos basamos principalmente en las guías de la BCLC en la actualización del 2022. Bueno, la anterior versión databa del 2018 y pues ha salido una nueva versión que trae avances importantes en cuanto al tratamiento en función de los estadios del paciente. Hay que saber que también se han incluido autores expertos en estas guías, ya que en las anteriores solo se incluía, pues digamos, pues las guías de los propios autores de la BCLC. Hay que saber que no ha habido cambios en cuanto al pronóstico, la clasificación pronóstica de los pacientes, pero sí que hay una revisión en cuanto a la evaluación de estos factores pronósticos y en cómo los clasificamos. Hay que empezar diciendo pues que esta enfermedad es una enfermedad compleja y que hay que destacar el papel de los equipos multidisciplinares a la hora de evaluar cada caso, pues sobre todo poner un poco de información sobre la mesa y decidir un poco el tratamiento de forma individualizada y consensuada para estos pacientes. En estos equipos pues debería haber siempre pues facultativos de todos los campos, desde oncólogos, cirujanos, patólogos, radiólogos intervencionistas, en definitiva un equipo lo más completo posible. Este es el nuevo algoritmo que ha salido en el 2022, que como vemos ha crecido sobre todo a nivel vertical. Los estadios siguen siendo los mismos, hay 5 estadios, pero bueno, ahora vamos a detenernos un poco en donde ha aumentado. Lo primero en lo que destacan en las nuevas guías, en esta actualización, es un poco sobre cómo clasificamos pacientes en base a factores pronósticos. Un fallo que tenía un poco las anteriores guías a la hora de clasificar a los pacientes en base a función hepática es que se basaba exclusivamente en ciertas escalas, como pueden ser el Child-Pugh, el Albi-Score o el MEL, para valorar un poco la función hepática de estos pacientes, y estas escalas muchas veces no reflejan realmente el estado actual a nivel hepático de estos pacientes. Muchas veces, pues, si nos basamos exclusivamente en estos factores que recogen estas clasificaciones, no identificamos el 100% de los pacientes, digamos, con estadio terminal a nivel de funcionalidad hepática. Por eso estas guías destacan que, a pesar de que estos casos se evalúan en un comité multidisciplinar, que dentro de que cada comité tiene que haber un facultativo responsable que siga al paciente longitudinalmente en el tiempo y que sea capaz de encuadrarlo dentro de un estadio, como decimos, pronóstico, ya que al final el comité es un corte transversal del paciente y no permite evaluar adecuadamente en qué estadio se encuentra. Por ejemplo, podemos tener un paciente que con el Child-Pugh pues no puede salir una puntuación baja, pero en cambio que este paciente esté teniendo recurrentemente pues hemorragia de varices, malnutrición, que tenga un síndrome hepatorenal, una hipotensión arterial, y esto pues podría condicionar el estadio en el que introducimos al paciente, si bien no recogerse por estas clasificaciones. El otro factor pronóstico que nos ayuda a clasificar estos pacientes es el performance status, y con esto pues también las guías insisten mucho en que es muy importante el seguimiento longitudinal, porque el performance status es crucial, puede cambiar desde un estadio muy inicial hasta un estadio terminal en el cómo clasificamos al paciente, y estos pacientes son habitualmente complejos a la hora de establecer estos síntomas, porque son pacientes que tienen síntomas en parte derivados de enfermedad oncológica, pero también pueden tener síntomas derivados de su cirrosis o de las comorbilidades, que precisamente son pacientes que suelen tener muchas comorbilidades. Por eso también es importante el seguimiento longitudinal, y para establecer este performance status habitualmente requiere varias visitas a la consulta, cosa que en un comité en un único día no se puede realizar. Pasando ya al tratamiento de esta guía del 2022, en el estadio más inicial, en el estadio 0, tenemos los hepatocarcinomas de un tamaño menor o igual a 2 centímetros, que no tienen invasión vascular o diseminación extrahepática, función hepática conservada y sin síntomas relacionados con el tumor. Entonces aquí hay que ver un poco cómo tenemos el hígado. Si el hígado es candidato a trasplante hepático, pero no tiene signos de disfunción hepática, no tiene ascitis, hiperbilirrubinemia y no tiene descompensaciones frecuentes, entonces la primera línea que vamos a ofrecer a este paciente va a ser la resección hepática. En cambio, si ya tiene signos de disfunción hepática o tiene descompensaciones frecuentes, pero no tiene contraindicaciones para el trasplante, la primera opción que debemos ofrecer al paciente debe ser el trasplante hepático. Como tercera opción, en caso de que tenga contraindicaciones para el trasplante hepático por otros motivos no oncológicos, pues entonces es cuando ofrecemos al paciente la ablación. En el estadio A tenemos los hepatocarcinomas de un tamaño cualquiera o de hasta 3 lesiones de menor o igual tamaño a 3 centímetros. Al igual que el anterior, aquí tampoco puede haber invasión vascular o diseminación extrahepática, la función hepática tiene que estar conservada y no puede haber síntomas relacionados con el tumor.
En este estadio, el manejo pues depende del número de tumores y el grado de función hepática. Si tenemos un hepatocarcinoma solitario, si el paciente tiene ahora mismo no tiene hipertensión portal, no tiene hiperbilirrubinemia, entonces la indicación será de resección. Si en cambio sí que tiene hipertensión portal o hiperbilirrubinemia, la indicación será del trasplante hepático. Si no es candidato a trasplante hepático de lesiones grandes, pues habría que considerar como segunda opción la resección hepática. En cambio, si tenemos un hepatocarcinoma multifocal que cumple los criterios de Milán del trasplante, pues entonces, si no tiene contraindicaciones por otros motivos, le ofrecemos el trasplante. Si sí que tiene contraindicaciones, ya es un caso un poco más complejo, habría que valorar la ablación o la quimioembolización. Y bueno, como último recurso se podría considerar la resección, aunque como vemos las guías del 2022, eso dejan claro que la resección no debe ser nunca una primera opción para estos pacientes y que primero que hay que intentar estas dos otras alternativas. El estadio B probablemente es el estadio más complejo, es el estadio más controvertido en las anteriores guías del 2018, sobre todo porque engloba un número de pacientes muy grande con un estadio oncológico muy heterogéneo. Entonces esto se ha intentado corregir en estas nuevas guías y digamos que se ha subdividido en diversos tramos. Entonces, en el estadio B tenemos el hepatocarcinoma multifocal, que excede el estadio A, que no tiene invasión muscular o diseminación extrahepática, función hepática observada, no tiene síntomas relacionados con el tumor, y entonces vamos a dividir un primer grupo en los que estos pacientes cumplen criterios extendidos para trasplante hepático en base al tamaño o número establecido por el centro. Esto lo matizaremos en la diapositiva siguiente. Y estos evidentemente pues serán candidatos a trasplante en sus respectivos centros. Luego tenemos un segundo grupo donde estos pacientes tienen una lesión, lesiones oncológicas bien definidas, con un flujo portal preservado y con acceso arterial selectivo a dichos tumores. Esto, y evidentemente, si excede los criterios extendidos en trasplante hepático, porque si no sería candidato a trasplante hepático, estos son pacientes que son candidatos ideales a la quimioembolización. Y luego ya tenemos el tercer grupo, donde la enfermedad está limitada al hígado, pero se comporta de una forma difusa y extensa. Entonces, estos no son candidatos de forma ideal a realizar una quimioembolización, entonces está directamente indicada la terapia sistémica. Y como decimos, lo del trasplante, el tema del trasplante hepático con criterios extendidos, esto es muy importante en los últimos años porque, como sabemos, para el hepatocarcinoma el mejor tratamiento sobre el papel es el trasplante hepático. La cuestión es que no se puede realizar de forma habitual en todos los pacientes por ciertos inconvenientes como la lista de espera prolongada, que hay que priorizar a los pacientes que están más avanzados. Entonces, sobre los papeles, el objetivo es aumentar el número de donantes, hacer un tratamiento ayudante en lista para que estos pacientes no progresen, el downstaging para conseguir rescatar pacientes que no eran candidatos y la expansión de los criterios de inclusión. Esto es lo que se ha hecho en los últimos años. Por eso tenemos los criterios de trasplante extendidos. Como vemos, son los pacientes que exceden Milán y que son criterios completamente dependientes del centro. No hay uno generalizado. Aunque sí que hay ciertas cosillas, como por ejemplo el límite en 1000 nanogramas por decilitro de alfa-fetoproteína es una constante como factor limitante para el trasplante. Ya simplemente por poner un ejemplo y por comentar el caso de nuestro hospital vecino, pues se usaría el Virgen de Rocío, me refiero, se usarían los criterios expandidos de up-to-7, que básicamente viene a ser se coge el nódulo de mayor tamaño en centímetros y se suma el número de nódulos y esta suma tiene que ser inferior o igual a 7. Ya por último, en el estadio avanzado y terminal no ha habido mucho cambio en las últimas guías, pero vamos a mencionar un poco de qué se trata. El estadio C se trata de la invasión portal y diseminación extrahepática, que ya tiene síntomas relacionados con progresión oncológica, aunque no síntomas avanzados, es decir, un performance status inferior o igual a 2. La función hepática todavía está preservada y aquí ya es cuando tenemos indicadas las terapias sistémicas. El estadio D ya son síntomas mayores relacionados con el cáncer, un performance status mayor de 2. La función hepática ya está en estadio final sin opción a trasplante hepático por la carga tumoral o por otros factores y entonces ya tenemos pacientes con una supervivencia muy limitada de unos 3 meses. En este caso solo está indicado el tratamiento de soporte y hay que priorizar la derivación de estos enfermos pues al servicio de paliativo para, como vemos, limitar la sintomatología al máximo. Y ya por mencionar un poco las terapias sistémicas, hay que saber que a la hora de empezar estos tratamientos hay que empezar siempre con aquellos que han demostrado aumentar la supervivencia global. Si no es factible ofrecer estos tratamientos, ya es cuando podemos pasar a los ensayos clínicos. Y también hay que saber que el tema de los ensayos clínicos no es algo tan sencillo, porque hay muchos pacientes que no son candidatos a estos ensayos por temas logísticos o geográficos o que su centro de referencia no lo ofrece, ¿no? Entonces, ahí ya es cuando, si ya no es candidato a ensayos clínicos, pues podemos pasar a otras terapias alternativas que no tienen
tanta evidencia científica, pero bueno, podemos ofrecer a los pacientes en estos casos excepcionales. En cuanto a las terapias sistémicas, esto sí que ha cambiado desde las últimas guías. Antiguamente era el sorafenib, la primera línea, y ahora ya ha cambiado. Ahí tenemos dos nuevas combinaciones que son de primera línea. El atezolizumab y el bevacizumab y el tremelimumab y el durvalumab, todavía más novedoso, son los que han demostrado mayor eficacia a nivel de supervivencia y son los que están indicados por las guías BCLC como primera línea. El sorafenib también, como digo, está aprobado como primera línea, al igual que la radioembolización para el hepatocarcinoma avanzado, pero como vemos, esto es que se puede ofrecer, no significa que las guías BCLC lo recomienden usar como primera línea. Luego, como segunda línea, ya nos quedamos sin tratamientos porque la única opción que teníamos eran las terapias post-sorafenib, es decir, una vez que ya no respondía al sorafenib, pues en función de si era tolerante al sorafenib se le podía ofrecer una opción o si no era tolerante se le podían ofrecer otras opciones. Pero como vemos, ya el sorafenib no es de primera línea, entonces ya aquí nos hemos quedado un poco en segunda línea solo con los ensayos clínicos. Y por último, en tercera línea solo hay un fármaco que ya ha demostrado aumentar la supervivencia, que es el carbozantinib. Bueno, y ya la novedad del algoritmo es este apartado que veíamos antes, que es el tema de que llaman ellos clinical decision making, que es como decisión clínica en función de cómo evoluciona el enfermo, y es que hay que saber que, que estos estadios no son compartimentos estancos, que el enfermo pues va evolucionando y tanto puede progresar de un estadio a un estadio intratable terminal, como puede sufrir un downstage, ¿no? Y retroceder a un estadio y ser candidato a terapias que antes no lo eran. Por ejemplo, pues podemos poner un ejemplo, un paciente que sea estadio entre 0 y B, que sea de primeras candidato a casi todas las terapias locorregionales. En caso de que sea un éxito, pues ya seguimos el enfermo y veremos cómo evoluciona. Si es un fracaso, pues es cuando le ofrecemos ya la quimioembolización o la radioembolización. Si es un fracaso, en este caso, ya es cuando le ofrecemos la terapia sistémica y no, en primer lugar, si fracasa la locorregional, le ofrecemos la terapia sistémica, digamos que tenemos este segundo tratamiento para ofrecer al paciente, y si es un éxito, pues ya el paciente puede bajar de categoría y puede volver a ser otra vez candidato a las terapias locorregionales al que era candidato inicialmente. Esto es especialmente relevante para el tema de la quimioembolización porque vamos a tener enfermos que están recibiendo quimioembolización de manera reiterada porque se encuentra que el paciente está todo el rato en ese mismo estadio. Entonces, bueno, las guías estas establecen cuándo hay que ya dejar de quimioembolizar al enfermo y pasar ya a una terapia sistémica porque deja de tener sentido. Y tiene estas indicaciones, como dejo aquí, en el caso de que sea un estadio B, ya será ya quimioembolizado y transfusión hepática conservada, pero no haya respuesta tumoral radiológica después de 2 quimioembolizaciones, pues entonces ya hay que pasar a una terapia sistémica. Si es un estadio C, tiene función hepática conservada y tiene progresión radiológica, pues también directamente hay que pasar a la terapia sistémica. En estos casos, como digo, no tiene sentido seguir quimioembolizando al enfermo. Y luego, por último, si desarrolla toxicidad relacionada con la quimioembolización y tiene función hepática y performance status conservado, pues también son candidatos a terapia sistémica, aunque hay que saber que la toxicidad relacionada con la quimioembolización es algo muy raro, no es algo que pase frecuentemente en estos enfermos. Entonces, bueno, hay que saber que el intervalo de tiempo hasta iniciar la terapia sistémica en estos enfermos, pues muchas veces es algo heterogéneo, no hay consenso. Existen algunos scores que tratan de señalar cuándo hay que empezar la terapia sistémica, pero bueno, que no están variados de forma generalizada y por tanto la indicación es clínica, como sabemos, del facultativo que lo lleva. Aquí, bueno, dejo los estudios que demuestran, como digo, el aumento de supervivencia de estos fármacos. Este es el de atezolizumab con bevacizumab, que ha demostrado que tiene una supervivencia media de 19,2 meses frente al sorafenib. Luego, perdón que me ha pasado uno. Tenemos el estudio Himalaya, pues eso, que compara la nueva combinación, la más novedosa, que es el tremelimumab y el durvalumab, comparado con el sorafenib, que también ha demostrado pues aumento de supervivencia en 16,4 meses frente al 13,8 meses. Luego también tenemos la radioembolización, que es una opción terapéutica en el hepatocarcinoma avanzado, que como vemos, según la FDA está aprobada en primera línea, pero las guías BCLC no lo recomiendan de primera línea porque, como vemos, al compararlo con la terapia sistémica, se ha demostrado que tiene una supervivencia inferior. Por tanto, según las guías, no tiene cabida como una primera opción. Pero bueno, esto no significa que en las guías BCLC no tenga ningún papel, que no aparezca la radioembolización en ningún sitio en el hepatocarcinoma avanzado. Tiene un papel cuando los pacientes BCLC 0 o A, con función hepática conservada, buen performance status y que no son candidatos a otras opciones terapéuticas, pues tienen lesiones solitarias de 8 centímetros o menos. En este caso sí que sería el caso excepcional donde la radioembolización sería de primera línea.
Bueno, queremos meter también un poco de las guías japonesas, simplemente por saber que existen, que ya que en Europa no usamos tanto, que, bueno, por ejemplo, en el tema de la cirugía hacen ciertas anotaciones que pueden ser interesantes desde el punto de vista quirúrgico, que se mojan más. Dicen que no hay restricciones en base al tamaño tumoral, en caso de invasión portal hasta la primera rama, que el paciente sigue siendo candidato a cirugía, y bueno, y para pequeños hepatocarcinomas, que la resección anatómica y no atípica es de primera línea en caso de tener la función hepática conservada. Bueno, aquí dejamos anotaciones que no vamos a mencionar porque se solapa un poco con las europeas. Y bueno, por último también queríamos hacer un poco de mención al bernardinocianina porque está muy de moda en los últimos años y en tema quirúrgico que a nosotros nos atañe pues es muy interesante. Hay que saber que el hepatocarcinoma pues tiene una expresión constante de transportadores de IgG, entonces bueno, básicamente estas células captan este bernardinocianina y no lo excretan a bilis, entonces el hepatocarcinoma tiene una captación muy homogénea y muy marcada. Entonces, esto nos facilita en quirófano para hacer resecciones atípicas y esto nos lo diferencia del hepatocarcinoma puramente diferenciado y las metástasis, que suelen tener una captación más heterogénea y habitualmente en anillo. Hay que saber que esto hay que administrarlo entre 2 y 14 días antes de la cirugía para que haya un buen contraste con el tejido hepático normal y especialmente en caso de cirrosis que está la excreción del bernardinocianina alterado. Hay que saber que también tiene falsos positivos, que nos conocer con proliferaciones ductales, quistes nódulos regenerativos. Y bueno, ya por último dejo aquí un diagrama de cómo captarían este tipo de lesiones en base a, bueno, al bernardinocianina, ¿no? El hepatocarcinoma diferenciado, como hemos dicho, capta de forma homogénea y muy marcada. Si es moderadamente diferenciado porque tiene necrosis, porque tiene una hemorragia intratumoral, pues se va a ver parcialmente fluorescente. El puramente diferenciado, digamos que capta en anillo, que es como lo suele hacer, por ejemplo, las metástasis de cáncer colorectal, y luego el hepatoblastoma ya es un caso bastante complejo, es bastante difícil diferenciarlo del moderadamente diferenciado. Entonces, bueno, en este caso no nos ayuda mucho. Y ya está. Eso es todo.